Dios te bendiga, amada iglesia. Vamos a iniciar con nuestro devocional. Amén. Ve preparándote, ve alistándote, ve compartiendo este link. Ok. Si estás por ahí, comienza a mandarnos un mensajito para ir saludando mientras que comenzamos, ¿verdad? Aquí a esperar, ¿verdad? Que comencemos ya este devocional. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. El día de ayer tuvimos un servicio dominical glorioso, ¿verdad? Donde Dios estuvo hablándonos, donde Dios estuvo confrontando, pero también trayendo ese gozo, ¿verdad? Al pueblo, a su iglesia. Y bueno, hoy arrancamos con Hebreos 4. Amén. Hebreos 4. Esta es una carta que, como te hemos venido diciendo a lo largo de las semanas, obviamente esta carta, su objetivo principal es poner a Jesús por encima de todo, por encima de cualquier cosa o de cualquier persona. Amén. Pero también es de exhortación. Y aquí va a empezar con una exhortación, ¿verdad? Porque todos podemos caer en este problema del cual tenían los hebreos. Amén. Así que vamos a iniciar. Por ahí ya están. Vamos a saludar. Mi esposita ya está por ahí. Dios te bendiga, amor. Malu, ya estás por ahí. Dios te bendiga. Benito, ya estás allí. Dios te bendiga. Saludos a Den. Lupis García, Dios te bendiga. Susi Torres, Dios te bendiga. Perfecto, ya están listos. Den. Casito, Dios te bendiga. Hilda, Dios te bendiga. Martita, Dios te bendiga. Benny, Dios les bendiga. Mon Jae, Dios te bendiga. Lalito, ya estás por allí también. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi hermana Ernestina, buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración, amén. Amado Padre, gracias te damos una vez más porque no te cansas de hablarnos. En el pasado has hablado por medio de los profetas. En el pasado hablaste por medio de la ley. En el pasado hablaste por los reyes, por los jueces. Señor, pero el día de hoy te ha placido hablarnos a través de tu Hijo Jesucristo. Y esa palabra que tú has hablado se hizo carne y nos dio vida. Y no solamente eso, sino que decidió habitar con nosotros y en nosotros. Así que tenemos un privilegio tan grande, Señor, que todos los días traigas palabras nuevas, palabras frescas, palabras de vida eterna, palabras que infunden aliento, palabras que nos exhortan, palabras que nos levantan el ánimo, palabras que nos rescatan, palabras de salvación, palabras de gozo, de paz. Gracias, Señor, por tus palabras, que solamente son vida eterna. Así que hoy te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros nos permitas tener el oído para oír. Como tú bien decías, el que tenga oídos, que oiga. Hoy te pedimos ese favor. Danos los oídos, Señor, para poder oír tu palabra, para entenderla, para llevarla a la práctica, Señor.
y para que tú seas glorificado y exaltado por los que salvaste, que somos tu iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Reina. Por ahí andan. Yuki, Dios te bendiga. Bueno, pues ya estamos listos, amén. Vamos a arrancar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y recordemos, ¿verdad? Un poco lo que sucedió en el capítulo 3, ¿verdad? Un capítulo anterior. Estábamos hablando sobre el tema del reposo, estábamos hablando que los israelitas, los hebreos, a quien está dirigida esta carta, simplemente no habían creído, había incredulidad, solamente había religión. No sé si te acuerdes. De hecho, por eso devocional se llamó, el anterior, ¿verdad? Se llamó fe versus religión, fe contra religión. ¿Quién iba a ganar? Y en el capítulo 3 vimos que el marcador quedó 5-0, ¿verdad? Ganó la fe, por supuesto. Y entonces, en este mismo sentido, el escritor ahora nos dice, temamos. Y esa es una palabra que deberías de subrayar, porque a veces pensamos que cuando venimos a Cristo, ¿verdad? O no solamente eso, sino cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Perdemos este respeto y hay una familiaridad y nos acostumbramos, dejamos de un lado el hecho de asombrarnos y entonces pensamos que podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, que podemos hacer de nuestro servicio lo que queramos, que podemos venir a la iglesia y pasar solamente un tiempo allí como si estuviéramos en un club social y no pasa nada. Pero el escritor nos quiere decir, el escritor de Hebreos, que obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo, hoy nos quiere decir, hey, no es así. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, recordando que la generación que recibió la promesa por parte de Moisés no entró en Canaán, no heredó la tierra, no entró en ese reposo que se había prometido. Y los únicos que entraron fue Josué y Caleb. Bueno, entró otra persona más, no recuerdo el nombre ahorita, pero entraron 3 personas solamente. Pero todos los demás no. Dice la palabra de Dios que quedaron, ¿verdad?, tirados en el desierto. Se está refiriendo a que estaban muertos. Entonces el escritor de Hebreos se acuerda de esto que pasó y nos dice, hey, tengan cuidado. Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Y mira, amada iglesia, esto es algo que no solamente le ha pasado a los hebreos, no solamente le ha pasado a esa generación que quedó muerta en el desierto, esto pasa en cada iglesia local, y esto es muy triste. Ahorita vamos a ir desarrollando este tema. Pero ¿qué pasa? Nos anuncian la palabra, se nos anuncia el evangelio, se nos anuncian las buenas nuevas, se nos anuncian las promesas, se nos anuncia también el juicio, ¿verdad?, que puede venir por el pecado, pero ¿qué hacemos? No aprovechamos la palabra. Y hace algunos meses atrás, no recuerdo bien, pero en una predicación yo les hacía la pregunta, ¿a cuántas predicaciones hemos estado expuestos? ¿A cuántos devocionales? ¿A cuántos discipulados? ¿A cuántos estudios bíblicos? ¿Cuánta palabra ha habido de parte de Dios para nuestros oídos? Y no la hemos aprovechado. Te hago esta pregunta, no me respondas, solo en tu corazón, piénsalo, reflexiónalo, porque si nosotros aprovecháramos
toda la palabra que se nos ha dado, créanme, otra cosa sería. Nosotros mismos seríamos transformados con más rapidez, con más velocidad, porque el problema, como lo dice en la parábola del sembrador, no es la semilla, no es la palabra, sino es el corazón. Es que no tenemos oídos para oír, amén. Vamos a ahondar ahorita, les voy a dar 5 puntos para todo esto que estamos viendo, perdón, 6 puntos, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la lectura. Dice el 3, pero los que hemos creído estamos en el reposo. ¿Por dónde viene el oír? ¿Verdad? ¿O por dónde viene la fe más bien? Es por el oír. Y entonces este autor dice, pero los que hemos creído a lo que hemos oído, obviamente, eso sí dice, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿verdad? Dios hablando, que juró en su ira. Por ahí para los que piensan que Dios solamente es amor, claro que Dios es amor, pero también Dios se aira, amén. Eso lo dice la palabra, es una gran verdad. No debemos de perderla de vista. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4. Porque en cierto lugar dijo a sí mismo del séptimo día, ¿verdad? Ahí en Génesis. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, ¿verdad? No sé si tú te has puesto a pensar y no sé si tú has dicho, a ver, ¿cómo que Dios se cansó? ¿Cómo que Dios estaba haciendo sus obras y de repente dijo, voy a descansar? Bueno, porque recuerda que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, es sombra y figura de lo que había de venir. Amén. Y lo que Dios está diciendo, o nos trataba de revelar, ahorita ya se va a revelar, hasta Hebreos, imagínate. Pero en ese momento no se entendía, ¿cómo que el día de reposo? ¿Cómo que Dios descansó? O sea que Dios se cansa. No, no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que la obra, ¿verdad?, que Dios hizo, nos llevaría a tener un reposo. Y la obra de Jesucristo, eso es lo que Él vino a darnos, el reposo. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Amén. Dice el 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva o el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Imagínense. Y esto es bien fuerte porque el pueblo de Israel no puede tener una justificación para decir que no creyó. Ellos vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Ellos vieron cómo se abrió el Jordán. Ellos vieron cómo cayó maná del cielo. Ellos vieron cómo de la peña de Oreb brotó agua fresca. Ellos vieron cómo las codornices comenzaron a llegar. Ellos vieron cómo una columna de fuego y una nube los acompañaba. Ellos vieron la misma gloria de Dios, el poder de Dios. Y aún así no oyeron sus palabras y no creyeron y por eso no entraron, por desobedientes. Debemos de tener cuidado porque a veces pensamos que cuando desobedecemos a Dios no habrá una consecuencia, pero el pueblo nos está enseñando a través, ¿verdad? La Biblia, a través de lo que pasó con el pueblo de Israel, es que no entraron. ¿Por qué? Por la desobediencia. 7. Otra vez determina un día, hablando del Génesis, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, dice, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 8. Porque si Josué les había dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y aquí hay una gran enseñanza y una gran verdad. Lo primero es que el reposo que Dios les había prometido, Moisés no pudo dárselos. Moisés no entró tampoco. ¿Y sabes por qué no entró? Precisamente por eso, por su desobediencia también. Solo que Dios tuvo misericordia de él, pero de todos los demás del pueblo tampoco entraron. Entonces Josué tuvo
que asumir el cargo, ¿verdad? Y entonces Josué fue el que los introdujo a ese reposo, a ese Canaán. Pero mira, aquí lo que nos está diciendo es que entonces, ¿por qué no entraron en el reposo? ¿Por qué razón la misma Biblia dice que siguen estando sin reposo cuando sí entraron? Bueno, porque Josué, ¿verdad?, solamente los metió en un reposo terrenal, en un reposo nacional, pero no en un reposo celestial. Vamos a seguir adelante. Recuerda este nombre de Josué, ¿verdad? Porque este nombre es muy importante y ahorita te voy a explicar porque no me quiero adelantar. Por cierto, este devocional se llama El verdadero reposo. Amén. No fue por Josué. Amén. Dice, otra vez voy a leer el 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no hablaría después de otro reposo. Y tiene razón. Pero se habló de otro reposo. ¿Por qué? Ya te lo acabo de explicar. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que todavía no había llegado el reposo. Entonces, por esa razón, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Ya viste? ¡Qué increíble! Cuando tú y yo venimos y de verdad entramos en el reposo verdadero, en el verdadero reposo, entonces dice la palabra de Dios que reposamos de nuestras obras. ¿A qué se está refiriendo? Porque en la antigüedad necesitábamos hacer obras, necesitábamos portarnos todo el tiempo bien, necesitábamos venir, ¿verdad? Y tratar o intentar de satisfacer la justicia de Dios a través de nuestras obras, a través de guardar una ley que absolutamente nadie pudo guardarla. Y entonces no tenías descanso, no había reposo, solamente había desesperación, solamente te dabas cuenta que por más que te querías esforzar, no podías ser limpio completamente, no podías ser salvo. Por eso en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, se menciona una visión donde dice que el sumo sacerdote Josué, que no es este Josué, es otro, que este sumo sacerdote no importaba con cuánto esmero se cuidó durante un año para poder entrar al lugar santísimo, de todas formas estaba vestido con vestiduras viles. Eso dice Zacarías. Y entonces aquí en Hebreos nos dice, hey, no han entrado en el reposo. Dice, porque el que sí ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras, porque las obras de Cristo son las que nos hacen descansar. Amén. Qué importante es entender y saber esto. Y da el paralelismo como Dios de las suyas, ¿verdad? Por esa razón, Génesis dice que Dios hizo toda la obra y después descansó. Entonces los que ahora entramos en el verdadero reposo, que es Cristo, ya descansamos de esas obras. Porque las obras que ahora hacemos no son para salvarnos, sino son porque ya somos salvos. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Qué diferencia de no tener la presión, ¿verdad? De estar diciendo, híjole, es que si no hago esto no me voy a salvar. No, esa obra la hizo Cristo. Pero ahora nosotros hacemos buenas obras, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Amén. Y entonces el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos. Tal vez tú que estás viendo este devocional, tal vez tú no has entrado en el reposo de Cristo. Tal vez tú no has entrado en el reposo que nos ofrece nuestro Salvador. Hoy procura entrar. Y probablemente tú estés viniendo a la iglesia muy constantemente, pero aún así no has entrado en el reposo. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esto, amada iglesia, es una de las razones o de los, ¿cómo llamarlo? Sí, es algo visible, ¿verdad? Es algo que se ve. Refiriéndome a que cuando tú entras en el día de reposo, entonces comienzas a obedecer. O sea que si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios es porque no has entrado en el día de reposo. Amén. Eso revela, es algo revelador.
Si a ti te está costando trabajo obedecer la palabra de Dios, puede ser que sea precisamente porque no has entrado en el día de reposo. Porque para entrar en el día de reposo necesitas creer por el oír. Amén. Ahorita voy a darles unos puntos bien importantes, pero es importante que vayamos viendo porque ciertamente esta carta de Hebreos es un poco compleja. Amén. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo porque para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando, fíjate, cómo liga el entrar al reposo con la fe y con la obediencia. Y ahorita te voy a explicar. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no es el problema. Las promesas de Dios no fueron el problema. Los israelitas no entraron al reposo, no porque la palabra de Dios haya fallado, sino porque ellos no quisieron oír y eso produjo desobediencia, porque no tenían fe. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios crea un efecto, hace un efecto, es poderosa, es dinamita el poder de la palabra. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pablo decía, yo era un asesino, yo era un desgraciado, y ahora por esa palabra tengo vida y fui llamado por él. Por eso no me ¿cómo podría avergonzarme de tal palabra, de tal poder? Amén. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué fuerte, ¿no? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. No podemos ocultar absolutamente nada. Y entonces mira el 14. Por tanto, por esta razón, por todo lo que acabamos de leer, de que podemos ser desobedientes, de que no podemos tener fe, de que hay un peligro latente para regresar al mundo, hay un peligro latente para morir en el intento, como los israelitas, entonces por eso aquí hay una gran esperanza. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Wow, esto es impresionante. Cuando yo estaba leyendo esto y estaba estudiando, los sacerdotes entraban al lugar santísimo aquí en la tierra. ¿Te acuerdas, verdad? Se preparaban todo un año, se ponían el efod, todo purísimo, se lavaban, pero entraban aquí, en la tierra, en un tabernáculo. Y sí, entraban en el lugar santísimo, una vez al año. Pero sabes, amada iglesia, nuestro sumo sacerdote no entró en una tienda. Él traspasó el cielo y se fue a presentar delante del Padre en vivo y a todo color. Dime, ¿quién más puede estar delante de Dios parado enfrente y vivir? Ese es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Si esto no te emociona, si esto no te hace sentir nada, entonces no sé qué pueda darte vida, qué pueda darte aliento. Porque el escritor de Hebreos dice, no hay nadie que pueda tener las agallas, la fuerza suficiente para poder seguir en el desierto y entrar en el reposo. Entonces nos da una salida y dice, por esta razón o por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Que se presentó delante del Padre, no como los sacerdotes de aquí de la tierra, ¿verdad? Que se presentaban allí en el tabernáculo. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y esta palabra profesión significa confesión. Y no se trata de decirlo. Porque recuerda que el contexto en el que estaba pasando este pueblo era una persecución terrible. Y cuando llegaba, ¿verdad?
los soldados romanos y Nerón había hecho una persecución tan grande, resulta que todo aquel que no mantenía su confesión, le perdonaban la vida. Le decían, hey, tú eres cristiano, tú eres de los que se parecen a Cristo, tú confiesas que Jesús es tu Salvador. Ellos decían, no, seguro, sí, no. Bueno, pero los que sí lo hacían eran muertos, eran escarnio, eran vituperados, eran avergonzados en un coliseo romano. Amén. Eran tragados por leones. Sufrían, eran mártires. Pero entonces tenemos un gran sumo sacerdote y por esa razón deberíamos retener nuestra confesión de fe, nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto también es una gran verdad, porque nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? No de la tribu de Aarón, sino que es nuestro sumo sacerdote es como Melquisedec, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote es para siempre, y además de ser sumo sacerdote, él padeció y pagó el precio. Por esa razón él compadece nuestras debilidades. Él sabe que, como dicen por ahí, él sabe que nosotros no la vamos a armar, no vamos a poder, no vamos a dar el ancho. Y dice entonces que él se compadece de nuestras debilidades, sino uno, escucha, amada iglesia, ve qué sumo sacerdote tenemos. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Sabes en qué fue tentado Jesús? Y te lo quiero decir abiertamente, porque a veces pensamos que Jesús solamente le llegaban pensamientos de bien a su mente, o solamente había sido tentado en algunas cositas por allí, y en lo que el diablo dice. No, la Biblia aquí dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. En vicios fue tentado. O sea, la diferencia es que nuestro Cordero, nuestro sumo sacerdote es impecable. Él no puede pecar, él no pecó. Pero no quiere decir que no haya sido tentado. En el área sexual, él fue tentado. En la homosexualidad, él fue tentado. En los vicios, ¿verdad? Porque en ese tiempo también habían drogas, etcétera, etcétera. Habían muchas cosas que te podían hacer perder. Él fue tentado en todo. Él fue tentado en su identidad. Una ocasión los fariseos le dijeron, pero si tú eres un bastardo. Así literal. Él fue tentado en caer en alguna depresión, porque ni siquiera su familia creyó en él. Le decían, ya estás loquito, Jesús. Él fue tentado incluso, imagínate, en el desprecio, imagínate, cuando lo querían despeñar, lo querían matar. Él fue tentado en todo. Así que no tenemos justificación para no avanzar, porque él ya pagó y él es nuestro sumo sacerdote. Y mira lo que dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos la gracia de Dios. La palabra reposo significa cielo, significa habitación, significa morada, significa una casa. Y cuando Él viene y dice, wow, yo soy tu reposo, ¿sabes qué nos está diciendo? Yo soy tu hogar. Yo soy tu cielo. Sí, en medio de tu problema, Él es tu cielo. Él es tu paraíso. Él es tu morada. Ahí puedes habitar. Amén. Eso significa reposo. Te quiero dar
el significado de fe en este capítulo 4. Fe es igual a obediencia. Y te voy a dar estos 6 puntos haciendo toda una recapitulación de este gran capítulo que acabamos de leer. Número 1, la desobediencia surge de la incredulidad. El resultado de no creer es la desobediencia. Y esto es una gran verdad. ¿Te has preguntado por qué te cuesta trabajo obedecer a Dios? ¿Te has preguntado por qué te cuesta trabajo obedecer su palabra y dejar ciertas cosas? ¿Te has preguntado por qué no obedeces a los padres? ¿Te has preguntado por qué no obedeces a tus autoridades? ¿O por qué te cuesta tanto trabajo? Incluso que te digan en dónde sentarte en la iglesia, ¿sabes? Porque hay incredulidad, porque no hay fe. Y yo siempre les ponía un ejemplo. Cuando tú escuchas la alarma sísmica, todavía no está temblando, pero tú ya creíste. ¿Y qué haces? Sales corriendo, accionas. Obedecer es acción. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos creyendo a esto. Por eso, lamentablemente, amada iglesia, nos ha pasado a todos. No hemos obedecido porque no hemos creído. Número 2, la vida del cristiano tiene que reflejar un reposo genuino, incluso en mis tribulaciones. Porque cuando estamos en la tribulación, parece que ya no hay reposo. Pero es que nos está diciendo la carta de Hebreos, no es así, es al contrario. La vida del cristiano tiene que reflejar un reposo genuino, incluso en los problemas, en las tribulaciones, incluso en el desierto, como ellos pasaron. El pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, ¿te acuerdas? Pero tenían la promesa de parte de Dios, que les dijo, yo te voy a hacer entrar, te voy a entregar la tierra, vas a heredar, vas a entrar en mi reposo. Y ellos no pudieron entrar por su desobediencia. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10 de esta misma carta. El mismo escritor le dice, acuérdense, traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, dice su palabra, después de haber sido iluminados, ¿verdad? Por su palabra, sostuviste gran combate de padecimientos. O sea, le está diciendo al pueblo, tuviste problemas, tuviste situaciones difíciles, hubo situaciones donde parecía que iban a morir, pero la promesa siempre se mantuvo. Número 3, siempre hay un peligro de querer regresar al mundo cuando la palabra que recibes no la aprovechas ni la aplicas a tu vida. Y era lo que te decía al principio, ¿a cuántas predicaciones hemos estado expuestos? ¿A cuántas lecturas bíblicas? ¿A cuántos devocionales? ¿A cuántos discipulados hemos estado expuestos? Pero pareciera que nuestra vida no madura, no hay un cambio. Bueno, esto es porque siempre hay un peligro de que cuando recibimos la palabra o la oímos, jamás la aprovechamos. Se nos olvida. ¿Sí o no? Cuando venimos el domingo, hay una palabra que nos anima, que nos confronta, que nos da vida, que nos da ese aliento para seguir adelante toda la semana. Pero cuando viene el domingo y nos preguntan, ¿se acuerdan de la predicación de este día? Y todos, no me acuerdo de nada. Porque no la hemos aprovechado, no la aplicamos en nuestra vida. Número 4, Dios ha prometido un reposo a su pueblo. Alégrate. Esta promesa sigue vigente por la sencilla razón que Josué solamente dio reposo terrenal. Josué, y aquí es donde me quería enfocar un poquito y te quería decir, el nombre de Josué en hebreo es el equivalente al nombre de Jesús en griego. Por eso los nombres significan lo mismo, salvación. Entonces Josué les dio salvación al pueblo, ¿verdad? A través de entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Al conquistar la tierra, heredaron el reposo terrenal, pero no habían heredado el verdadero reposo. Por eso nuestro Josué, nuestro Jesús,
Eso significa, Josué significa Jesús, Jesús significa Josué. Esto me encanta, ¿verdad? Es el que nos dio el verdadero reposo celestial. Por eso Josué es sombra y figura de Jesús, nuestro Salvador, nuestro reposo eficaz. Amén. Entonces se acuerdan que Jesús ahí en Mateo 11 dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, yo los haré descansar, dijo Jesús, porque Él es nuestro reposo. Amén. Número 5, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión de fe. Profesión significa confesión, la fidelidad de vivir por Cristo y para Cristo. Eso significa retener, ¿verdad? O sí, retener nuestra profesión o nuestra confesión. Significa vivir en fidelidad por Cristo y para Cristo. Y sabes, vivir de esta manera es la respuesta de llevar una vida de obediencia y fe. Los cristianos que oyen prestan atención a la palabra de Dios. Estos cristianos mantendrán una buena confesión, van a retener una buena profesión y sabes, amada iglesia, no perderán o no perderemos testimonio ante el mundo. Porque qué triste fue ver cómo estos israelitas, imagínense los que vieron que no entraron, los que vieron que no heredaron, hablaron mal de ellos, por supuesto. No dejemos que nuestro testimonio se pierda ante el mundo, ante nuestras familias que no son cristianas, ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo. No lo hagamos. Y número 6 y último, acerquémonos al trono de la gracia. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los tiempos de prueba, necesitamos acudir al trono de la gracia por el auxilio que solamente Cristo puede dar. Amada iglesia, ¿va a haber complicaciones? Sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Aquí es donde nos da la herramienta, nos dan las herramientas y nos dicen, hey, ya sabemos que esto se va a poner complicado, entonces ven, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ningún creyente, escúchalo bien, ningún creyente, ni Pablo, ni absolutamente nadie de los héroes de la fe que están aquí en Hebreos 11, tiene la fuerza suficiente para cruzar el Jordán. Tiene la fuerza suficiente para atravesar el desierto o el mar rojo. Tiene la fuerza suficiente para pasar el valle de sombra o de muerte que habla el Salmo 23. Pero tenemos un gran sumo sacerdote para siempre, que tiene misericordia y gracia para ayudar en el momento preciso. Así que, ¿necesitas misericordia? Acércate al trono de la... ¿Necesitas gracia? La gracia, ¿sabes qué es? Es esa capacidad que Dios nos da para poder obedecer la palabra que acabamos de oír. Amén. Antes el propiciatorio que estaba en el tabernáculo era el equivalente al trono de Dios. Pero ¿sabes? En ese tiempo no había gracia y no había misericordia. Si el sacerdote entraba impuro o con pecado, moría. La gloria de Dios es de temerse. Pero, ¿sabes? Ahora ya no está ese propiciatorio. Ahora está el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre estás hablándonos. Yo te ruego que nos des la capacidad de escuchar tu palabra y de obedecerla. Y si no la tenemos, Señor, es porque no nos hemos acercado al trono de la gracia. Si nos hace falta sabiduría es porque no nos hemos acercado al trono de la gracia. Si no tenemos, Señor, dominio propio es porque no nos hemos acercado al trono de la gracia. Allí lo encontraremos todo, Señor. Hoy queremos entrar en un reposo genuino. Queremos descansar de nuestras obras. Queremos confiar en ti, Señor Jesús. Ayúdanos. Sigue obrando en la vida de tu iglesia. Yo sé que has estado trabajando en cada uno de ellos y que seguirás continuando la obra en sus vidas hasta el día en que tú vengas, Señor, que tú vuelvas por tu iglesia. Te damos las gracias, sigue obrando, sigue transformándonos y que tu palabra sea, como dice este capítulo, como esa espada que es más cortante, esa espada de doble filo que penetra
que atraviesa el corazón, que nos ayuda, Señor. Aquí estamos, aquí está tu pueblo. Hoy nosotros decimos, no tenemos la capacidad para hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero hoy nos das la salida. Hay un trono de gracia donde podemos acercarnos todo el tiempo, a cualquier hora, confiadamente, porque está nuestro Padre y está nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros desde aquel cielo, desde aquel cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Sigamos adelante. No te pierdas los devocionales. Esta carta de Hebreos es alucinante. La palabra de Dios es alucinante. Amén. Sigue compartiendo y Dios te bendiga. Nos vemos primeramente Dios mañana en momento de oración, en nuestro tiempo de oración.